Si os parece, a Javier Hernández Rivera. Javier, te puedes incorporar. Vamos a hablar, esta es la primera conferencia, la conferencia inaugural, y viene del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Y es un investigador español y viene a hablar de Affective Computing. Algo muy interesante, ¿no? Cómo la tecnología puede ayudar a reconocer los estados de ánimo de las personas y cómo puede incidir claramente en la mejora de la calidad de vida y la interactuación de las personas con discapacidad intelectual con el entorno. Es un proyecto que queríamos que estuviera aquí con nosotros en este Congreso Internacional de Turismo, Tecnología para todas las personas y, cómo no, ese talento español que se va a investigar fuera y que luego estamos convencidos que volverá para todo su conocimiento depositarlo en nuestro país. Javier, el micrófono es tuyo. Hola, buenos días. Es un verdadero placer y un honor poder estar aquí para inaugurar la conferencia, y me han dado la tarea de explicaros e introduciros un poco en el tema de la computación afectiva. Entonces os voy a dar un poquito una explicación del trabajo que hemos estado realizando en los últimos años y un poco la idea de cómo puede ser útil para esta conferencia. La computación afectiva fue inaugurada... ¡Wow! Pantallazo azul. ¿Cuántos de aquí han tenido un pantallazo azul alguna vez? No sé vosotros, pero yo cada vez que tengo uno de estos me siento que tengo ganas de romper el ordenador, tirar el móvil y hacerle sentir que eso no es correcto, eso no es como interaccionas con gente. Imaginaros un momento que vuestro mejor amigo, que tiene acceso a vuestras cuentas bancarias, a vuestro trabajo y todo lo demás, estás hablando tan tranquilo y de repente se va corriendo. No, eso es muy estresante. Imaginaros, por otro lado, que el ordenador supiera y anticipara cómo nos sentimos. Y en ese caso, si sabe que algo malo ha ocurrido en el ordenador y que tiene que reiniciarlo, quizás podría disculparse y decir: oye, mira, hemos intentado solucionar el problema, pero hay algo que ha ocurrido mal, he salvado todo lo que has hecho, pero vamos a reiniciar el ordenador. Lo siento mucho. A veces una disculpa es suficiente. Esa es un poco la idea de la computación afectiva. Hace 20 años, la profesora Rosalind Picard, en el MIT, vio en el futuro y dijo que la inteligencia artificial, para ser realmente inteligente, necesitaba inteligencia emocional. Y escribió un libro llamado Computación Afectiva, el cual dice que es la área de estudio que se encarga en el desarrollo de herramientas para la medición, simulación e interpretación de las emociones humanas. Un poco la idea es crear esa interacción mucho más natural, como os explicaba anteriormente. Por suerte, Rosalind continuó trabajando en esta área, a pesar de todas las críticas diciendo que las emociones no eran racionales y que lo único que iba a hacer era hacer los ordenadores mucho más tontos. Ella creó conferencias y incluso un journal, creó un área de investigación en la cual un grupo de investigación en el cual he tenido la oportunidad de investigar durante los últimos años. Y supongo que no hace falta que os diga mucho de la computación afectiva, porque indirectamente se está incluyendo en muchas películas últimamente. Hay películas como Her, que un poco miran en el futuro y miran, bueno, ¿cómo sería si Siri en tus móviles tuvieran mucha inteligencia? Y, por supuesto, inteligencia emocional. Por supuesto, ellos miran mucho más en el futuro de donde estamos ahora, y esta charla va a ser un poco más realista. Os voy a hablar un poco de las emociones, cómo la miden ahora mismo la gente. Y luego os hablaré de 3 emociones que he estado estudiando en el pasado y que creo que son relevantes en este tema. Y luego os daré una visión general, una perspectiva de dónde está el Affective Computing o computación afectiva y a dónde vamos. Supongo que es justo empezar con una pregunta como ¿qué es una emoción? Y esto es una pregunta trampa, por supuesto. Supongo que todo el mundo sabe lo que es una emoción hasta que tienen que definirla. En realidad, emociones son no verbales, las experimentas, pero bueno, cuando estás enfadado, ¿qué significa que estás enfadado? Eso significa que tienes el ritmo cardíaco que te incrementa, que tienes calor en la cara. ¿Y qué significa? ¿Eso es lo mismo para otra persona? Yo a veces no sé lo que significa estar cabreado para mi novia, por ejemplo. Para facilitar el problema, los investigadores lo que hacen es simplificar las emociones y dividirlas en 2 componentes. Una es la valencia, que puede ser positiva o negativa, y la otra es el arousal, o la cantidad de energía, que puede ser alta o baja. De tal manera de que si tienes una valencia positiva y una energía alta, estás contento, estás feliz. Si tienes una valencia negativa y tienes una energía alta, estás estresado. Si bajas la energía y tienes una valencia positiva, estás calmado, relajado. Pero si vas a la valencia negativa, estás deprimido.
La idea es crear tecnologías que pueden, de una manera mucho más fácil, medir estas componentes de las emociones y ponerlas juntas para medir las emociones que estamos interesados. Durante los años, las emociones se miden normalmente con preguntas, encuestas, preguntas tan sencillas como ¿cómo te sientes ahora? De 1 a 10. 10 siendo muy feliz y 1 muy triste. El problema de esto es que requiere que la persona pare completamente lo que está haciendo para pensar en cómo se siente. Y si quieres realizar un sistema que mide las emociones continuamente y pasivamente, este es un problema. Otra posibilidad es tener a alguien fuera que te mira y analiza cómo te sientes. Esto normalmente requiere personas que están entrenadas, que tienen aprendizajes, entrenamientos, que miran tu lenguaje verbal, quizás cómo hablas, también cómo mueves las manos. El problema de esto es que requiere entrenamiento, es lento y también es costoso. Entonces, el grupo de la computación afectiva en el MIT nos hemos centrado mucho en la medición de señales fisiológicas. Y supongo que ya sabréis que cuando estáis quizás estresados, el ritmo cardíaco sube, cuando estáis felices también cambia la respiración, la dilatación de las pupilas y muchas otras cosas. Un poco la idea es si podemos medir estas señales de manera no invasiva, potencialmente podemos medir las emociones de una manera mucho más cómoda. Para daros una perspectiva general, normalmente tenemos una serie de sensores que pueden ser cualquier tipo de cosa. Pueden ser cámaras, pueden ser sensores de presión, pueden ser sensores de movimiento. Y luego utilizamos esos sensores para extraer información asociada a las emociones humanas, como puede ser el ritmo cardíaco, la respiración. Una vez que tenemos esa información, utilizamos inteligencia artificial para analizar estos datos y descubrir patrones que están asociados con las emociones. Por ejemplo, si estás estresado, el ritmo cardíaco sube. Y un poco es lo que utilizamos, combinamos inteligencia artificial, procesamiento del señal, psicología y muchas otras disciplinas. Existen gran cantidad de maneras de medir emociones, pero os voy a describir algunas para que tengáis una idea de cuáles son las posibilidades más comunes y sobre todo las que utilizamos en el grupo de investigación. La primera de ellas se llama actividad electrodermal. Esta señal también se llamaba anteriormente respuesta galvánica de la piel, pero ese es el nombre incorrecto y ya no se usa tanto. Esta es una de las señales que se utilizan, por ejemplo, en la máquina de la verdad. Normalmente requiere que pongas unos electrodos en la mano y te puede medir la conductancia de la piel. Tiene 2 electrodos, uno envía un pulso electrónico, el otro lo recibe, y pueden medir cambios de sudoración muy sutiles, normalmente asociados con la carga cognitiva o el nivel de energía, de tal manera que si mientes, normalmente hay un pico. Normalmente se mide con este tipo de máquinas, con cables que pones en los dedos y entonces tienes que ir al laboratorio, lo cual es un poco incómodo y un poco restringe al laboratorio, que es el sitio donde analizan más comúnmente las emociones. Durante los años, el grupo de la computación afectiva en el MIT ha desarrollado otros sensores que son mucho más portables, como los que se pueden ver en las imágenes. Estos normalmente son muñequeras que no requieren ningún cable, son wireless y te permiten pues, ir fuera, al exterior, y empezar a medir estas señales fisiológicas cuando realmente son importantes. Y por supuesto hay mucha iniciativa en el MIT para generar versiones comerciales de estos dispositivos para que todo el mundo pueda disponer y acceder a estos sensores. De tal manera de que si eres investigador, potencialmente no tienes que preocuparte del desarrollo de hardware, simplemente de análisis y la colección de datos. Para daros un ejemplo, he pensado que sería buena idea enseñaros quizás información en tiempo real. Ahora mismo estoy llevando uno de los sensores que se comercializó hace unos años. Lo está midiendo la conductancia corporal a través de la muñequera y lo que se puede ver arriba en el gráfico de la derecha es una señal que cambia poco a poco. Ahora mismo está saturada, está bastante arriba. Eso significa que estoy con un nivel de energía alto, lo cual es muy normal porque estoy aquí delante de vosotros. También tiene sensores de movimiento que si muevo mis muñecas podéis ver que cambian y se actualizan. Y también tiene sensor de temperatura. Y esas 2 señales, además de darte información de las emociones, también sirven para capturar, por ejemplo, el contexto. Si hace mucho calor o si estás corriendo, lo cual influye tu sudoración. Pero vamos a dejar de hablar de mí. Continuamos con la presentación. La idea de crear dispositivos portátiles es analizar estos datos en la vida real, donde realmente importan.
Aquí podéis ver un ejemplo en el que un estudiante cogió uno de los sensores y lo llevó durante 24 horas, mientras iba al colegio, estudiaba y todo lo demás. Una de las cosas que son bastante interesantes de ver es que cuando estaba haciendo deberes hay muchos picos, mucha amplitud, lo cual es ideal porque quieres tener a los estudiantes bastante entregados y activados. Pero también podemos ver que cuando estaba en clase las señales son muy planas, lo cual ensalza otro problema, y es que muchas de las clases no interaccionan con los estudiantes y eso pues afecta mucho a la educación. Otra de las cosas que vimos es que durante el sueño había un número de amplitudes mucho más grandes de lo que habíamos visto nunca, y esto era sorprendente porque pensábamos que quizás sea relacionado con pesadillas del estudiante, quizás pensando en los deberes que tenía que hacer. Pero después de muchos años de estudio y mucha colección de datos, vimos que esto estaba relacionado con las fases del sueño. Y ahora mismo, por ejemplo, puedes utilizar este tipo de sensores para cuantificar las distintas fases del sueño, lo cual está relacionado con la consolidación de memoria y cómo te sientes al día siguiente. También miramos mucho a las cámaras. Las cámaras son, por ejemplo, las webcams que tenéis en los ordenadores portátiles o en los teléfonos móviles y pueden capturar a distancia mucha información de tu cuerpo. Nosotros nos centramos mucho en las caras porque es una de las partes que expresan más información afectiva y probablemente es una de las que utilizamos más comúnmente para leer las emociones de otras personas. A lo largo de los años hemos desarrollado software de reconocimiento facial que básicamente sigue las expresiones faciales y los gestos de la cabeza para inferir estados emocionales. Este software que veis aquí fue uno de los primeros softwares que reconocían las expresiones faciales en tiempo real. Y al cabo de unos años se creó una empresa que se llama Afectiva y recientemente, hace una semana, desarrollaron una aplicación de móvil, lo cual me permite enseñaros de manera interactiva cómo funciona este software. Perfecto. ¿Me veis allí? Esto es un screencast del móvil. Lo que podéis ver es que lo primero que hace es detectar la cara y si yo me muevo, veis que el cuadrado me sigue un poco. Y luego hay una serie de puntos alrededor de mi cara, por ejemplo, en la comisura de los labios, en las cejas, en los ojos, y esto le permite a los algoritmos identificar las expresiones faciales. Por ejemplo, si sonrío, en la parte de arriba a la derecha, que dice felicidad, va hacia arriba. Por ejemplo, si pongo cara de asco, también reconoce. Un poco analiza las distancias entre los puntos de la cara y también la textura y todo lo demás. Entonces, esto es un poco cómo las tecnologías están actualmente. Hace unos años, mi compañero de oficina descubrió que podía utilizar también las cámaras para monitorizar cambios muy sutiles de coloración de la piel para identificar tu ritmo cardíaco y tu respiración. Lo cual es increíble porque actualmente, si quieres medir esas cosas, necesitas sensores en el pecho o en sitios muy incómodos. Con esto, simplemente algo a distancia puede empezar a medir esa información. En el vídeo podemos ver 3 personas, abajo está la estimación con un sensor de estos que utilizan en los hospitales y en la parte de arriba las estimaciones que su algoritmo da. Durante el último año yo me he centrado mucho en cómo podemos hacer estas tecnologías más accesibles, cómo podemos llevar la medición de ritmo cardíaco y respiración para todo el mundo. Y supongo que vivimos en un momento muy interesante desde el punto de vista de Affective Computing o de accesibilidad, porque tenemos todos estos dispositivos portátiles que empiezan a crecer y hay pues de todas las maneras. Hay incluso Google Glass, como las que veis por aquí, hay dispositivos que lleváis en las muñecas, dispositivos que ponéis en el pecho y pueden medir una gran variedad de información. También está el Apple Watch que veis por allí. Cada uno de ellos tiene una serie de sensores que permiten distintas cosas, capturar distintas informaciones, pero todos los sensores llevan un sensor que es el de movimiento. El sensor de movimiento normalmente se utiliza, por ejemplo, para contar los pasos o para capturar el contexto, si te estás moviendo mucho o no. Mi investigación lo que ha intentado realizar es si podemos utilizar estos sensores de movimiento para algo más. En particular, queremos ver si podemos extraer información de la salud cardíaca y la respiración. Para ello, miramos la investigación de hace alrededor de 70 años y hay una disciplina que se llama balistocardiografía, que lo que dice es que cada vez que tu corazón palpita, el movimiento de la sangre crea movimientos muy sutiles del cuerpo. Esto es muy obvio si pones la mano en el pecho, puedes sentir que se mueve tenuemente, y es menos obvio si, por ejemplo, cruzas las piernas o miras la punta de los dedos, ves como hay una especie de movimiento de los dedos.
Normalmente los científicos crearon estas máquinas enormes donde la gente se estira y puede amplificar estos movimientos. Y de manera muy similar, también cada vez que respiras hay una serie de movimientos, la contracción y dilatación del pecho. Normalmente, si quieres medir esto, pones una banda alrededor del cuerpo que te puede medir esos cambios de tamaño. En mi investigación, lo que consideraba es utilizar sensores de movimiento, como son los acelerómetros o los giroscopios, que miden distintos tipos de movimiento. Los acelerómetros miden movimiento lineal y los giroscopios miden movimiento rotacional. Y mirando en distintas localizaciones, mucho menos invasivas, mucho más periféricas, si podemos medir y capturar estos movimientos muy sutiles. Y por supuesto, no lo estaría presentando ahora si no hubiésemos tenido resultados positivos. Hemos realizado varios estudios, hemos encontrado que el smartwatch, incluso que no tienen sensores fisiológicos, o incluso las Google Glass, que tampoco tienen, pueden medir tu ritmo cardíaco y tu respiración de una manera muy precisa. Y hemos realizado estudios de laboratorio, comparando distintos sensores. También hemos hecho estudios en la vida real para ver con qué frecuencia podemos medir estas señales. Y, por ejemplo, aquí lo que os muestro es la media de error absoluto, que indica básicamente, digamos que vuestro ritmo cardíaco está sobre los 70. Nuestro algoritmo diría que es 70 la mayor parte del tiempo, pero algunas veces diría 71 o 69, lo cual es muy, muy preciso. Y también, por supuesto, hemos descubierto nuevas funcionalidades como la medición de la respiración desde la muñeca o incluso desde las gafas inteligentes. Entonces, para enseñaros un ejemplo de cómo son las señales, arriba hay una lectura del giroscopio de las Google Glass y abajo os mostramos la estimación del pulso. La estimación del pulso con un sensor fisiológico que utilizan en los hospitales y la estimación del pulso con las Google Glass, utilizando los algoritmos que hemos propuesto. Y aquí igualmente utilizamos, pero para estimar la respiración. Podemos ver cómo va cambiando la respiración con la contracción. Y igualmente, como tenéis las cámaras, por ejemplo, de Google Glass o las cámaras de vuestros teléfonos móviles, esos también están influenciados por movimientos muy sutiles del cuerpo. También podemos capturar puntos en la escena y monitorizar estos movimientos para estimar vuestra estimación cardíaca. Así que recordad, si colgáis algún vídeo en Internet o en YouTube, alguien potencialmente podría analizarlos para extraer información vuestra. Bueno, a estas alturas ya sabéis algunos de los sistemas, métodos para medir información afectiva. Ahora os voy a hablar un poco de las distintas emociones que hemos estado estudiando en el pasado. La primera de ellas es engagement en inglés, y es un poco, la traducción es difícil en castellano. Supongo que lo más cercano es atención o interés emocional. Y esta es una de las aplicaciones o emociones más comunes cuando hablamos de computación afectiva. Probablemente la primera aplicación que viene a vuestra cabeza es medición de interés de personas viendo televisión. Y esto es algo muy importante porque actualmente la única manera de saber si, por ejemplo, un producto funciona o no y preguntar si a la gente le gusta o no es a través de preguntas. Si tuvierais una medida más objetiva, como una cámara que monitoriza vuestras expresiones faciales, potencialmente podéis caracterizar las respuestas de las personas sin necesidad de interrumpirles o de que tengan que pensar en si les gusta o no les gusta. En este caso utilizamos mucho la cámara por la información que puede capturar, como la valencia y la energía de las emociones. Y en este caso realizamos un experimento en el que llamamos a distintos grupos sociales, como amigos o familias, a venir al laboratorio y les pedimos que enchufaran la televisión durante media hora. Durante esa media hora podían poner cualquier programa. Podían poner documentales de turismo, podían poner programas de televisión, anuncios, lo que fuera. Y durante todo ese tiempo había una persona grabándoles con una cámara y esa persona luego, que es una persona experta, anotaba si estaban interesados o no. Por supuesto, en las mesas habían móviles, patatas, Coca-Colas, un entorno bastante realista. Cuando utilizamos la inteligencia artificial, en nuestra base de datos podemos ver que podíamos reconocer el nivel de interés de las personas con un 62%, simplemente mirando los gestos de la cabeza. Por ejemplo, si no estás mirando la televisión, eso es un buen indicador de que no estás prestando mucha atención. Si miras a las expresiones faciales, a los movimientos de los puntos que os enseñaba anteriormente, podemos incrementar la precisión de los algoritmos y llegar hasta un 80%. Y por supuesto, si combinas ambos métodos, normalmente estos sistemas van a mejor y pueden incrementar la precisión de los algoritmos.
Estos resultados y este estudio tuvo lugar en el contexto de Microsoft y supongo que les gustó tanto los resultados que parte de los algoritmos se incorporaron en la Kinect, que probablemente más de uno tenga en casa. Y la idea es un poco esa, cuantificar la respuesta emocional de la gente. Ya os podéis imaginar algunas de las aplicaciones. Por supuesto, existen muchas otras aplicaciones de este tipo de tecnologías, no simplemente capturar las respuestas emocionales de las personas cuando ven la televisión, pero también cuando interaccionan con otras personas. Por ejemplo, uno de los proyectos que ocurrió en el pasado, que se llama SelfCam, consiste en una cámara que está apoyada en el cuello de la persona y captura las expresiones faciales de la persona durante todo el día. Y la idea es que al final del día enseña como un panorama de tus expresiones faciales, qué gestos utilizas, lo cual te da una buena idea de cómo te percibe la gente. Otras aplicaciones han consistido en poner esto, por ejemplo, en tabletas que tienen una cámara en un lado y tienen pantalla en el otro y utilizarlas como sistema para comunicar, para leer las expresiones faciales de la persona que tienes delante y simplificarlas de alguna manera. Por supuesto, esto tiene aplicaciones muy importantes en temas de accesibilidad. Realizamos muchos trabajos con personas diagnosticadas con autismo, porque muchas de ellas tienen problemas para leer las expresiones o las emociones de otras personas y también de expresarlas ellos mismos. Entonces, estas aplicaciones son muy útiles para ellos para aprender y mejorar su interacción social. Y, por supuesto, la mayoría de estudios que hemos realizado, normalmente estas personas están encantadas de utilizar tecnologías y mejorar la comunicación de estas maneras. Cuando hablamos de interés y de atención, es muy importante hablar también de interés y atención cuando estás hablando con niños, por ejemplo, ya que te puede dar información del desarrollo y sobre todo de los retrasos del desarrollo que ese niño pueda tener. Y ese es un poco el objetivo de un proyecto multiuniversitario que estamos realizando, financiado por la NSF, que se llama Computational Behavioral Science. Un poco viene a ser como la medición a través de ordenador del comportamiento humano. Como pueden ver, se han realizado varios estudios con niños interaccionando con adultos en tareas controladas, por ejemplo, pasando una pelota o compartiendo un libro, que lo ven los dos. Y en nuestro caso, lo que utilizamos fueron los sensores fisiológicos que os he enseñado para medir la conductancia corporal y comparamos o monitorizamos el adulto y el niño mientras interaccionaban. También teníamos una persona observando que tiene mucha experiencia interaccionando con los niños en el pasado y que sabe cuándo están interesados o no. Y entonces utilizamos inteligencia artificial otra vez para analizar y aprender patrones en los datos. En este caso, mirando las señales fisiológicas que os enseñaba anteriormente, podíamos reconocer si el niño estaba interesado con un 74%. Y luego lo que utilizamos fue también incorporar las señales fisiológicas del adulto. Cuando estás hablando con alguien, algo muy importante no es solo cómo tú te sientes, pero también cómo se siente la otra persona. Algo muy común en psicología que examinan es si dos personas están muy interesadas en lo que hablan, normalmente tienen la misma postura, hacen los mismos gestos con la cabeza. Esto viene a ser lo mismo, pero mirando a las señales fisiológicas, que son mucho más difíciles de controlar, y en niños que quizás no tienen la habilidad de mover las manos como movemos los adultos, es mucho más útil. Os he hablado de distintas aplicaciones sobre el nivel de atención. Ahora os voy a hablar de la felicidad. Supongo que no hace falta que os dé muchos detalles sobre la felicidad, por qué es relevante, por qué es bueno para alargar la esperanza de vida. El proyecto que os voy a hablar es un poco una mezcla de arte y tecnología que va muy alineado con lo que hacemos en el Media Lab. El programa que tenemos ahí se llama Media Arts and Science y un poco intenta combinar los dos porque creemos que es la mejor manera de difundir y llegar al máximo número de audiencias. El proyecto que propusimos fue por el 150 aniversario del MIT, en el cual buscaban exhibiciones que enseñaran algunas de las tecnologías que realizábamos. Nosotros propusimos crear una tecnología que pudiera medir las emociones o la felicidad de toda la universidad durante la duración de la instalación, que eran 10 semanas. Y llamamos este proyecto Mood Meter. Tengo aquí una ilustración que enseña lo que es el Mood Meter, pero supongo que, como todo, siempre es más fácil enseñar una demostración. No sé si es posible encender las luces. Un momento. ¿No? ¿Encender, encender? Perfecto. Y ahora os voy a explicar un poco lo que se ve en la pantalla.
La pantalla lo que está realizando es un reconocimiento facial. Lo primero que hace es reconocer dónde están las caras. Y si estás sonriendo, pone una carita sonriente en tu cara. Y si no estás sonriendo, pone una carita amarilla, muy seria, en lugar de ella. A la izquierda tenemos un barómetro que va de 0 a 100. Y lo que hace es estimar para cada una de las caras de 0 a 100 si estás sonriendo mucho. Y crea una media que la ponemos y la agregamos a la izquierda. Os podéis imaginar que esto sirve mucho, por ejemplo, ahora para saber si estáis interesados en la charla o no, o si estáis sonriendo. Veo que no estáis sonriendo mucho. Perfecto. Y si vas por encima del... Oh, gracias. ¿Me escucháis? Si vais por encima del 50%, entonces lo que hacemos es poner pajaritas, un poco para incentivar las emociones positivas. Pusimos esto durante 10 semanas alrededor del campus universitario de la universidad y como podéis ver en una serie de distintos entornos, este es uno de los pasillos más grandes de la universidad que comunica los laboratorios, las clases, los distintos grupos de investigación y pasan alrededor de miles de personas cada día. Este es otro entorno, el Departamento de Inteligencia Artificial. Luego también lo pusimos en la universidad. Y pudimos ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, los niños les encantan estas cosas. A veces encuentran como magia tener algo en la cabeza que no te puedes sacar si te mueves o intentas poner algo delante. O que incluso establece una especie de comunicación, como os comentaba anteriormente, esta especie de reflejo cuando hablas con alguien y estás muy interesado. Eso es lo que hace el software. Cuando estás sonriendo, sonríe también. También teníamos una página web que agregaba la información, el número de sonrisas en tiempo real para las 4 localizaciones que teníamos. Y podéis ir a la página web ahora y veríais un poco cómo se veía durante la exhibición. Y esto es una captura real de cómo se veía en un día la exhibición. Y esto es muy interesante para mí porque yo soy del Media Lab, donde estaba esta cámara, que dice que el 90% estaba sonriente. Y esto duró durante toda la noche. Y esto para mí era genial porque estábamos haciendo algunas comparaciones entre distintos departamentos de la universidad y era perfecto, hasta que llegué a la universidad y me encontré que habían hackeado el sistema. Por supuesto, las tecnologías que desarrollamos no son perfectas, son fáciles de manipular, de falsificar. Si pones una carita sonriente delante de la cámara, la va a reconocer, que es lo que ocurrió en este caso. Pero vimos que no tenía que funcionar perfectamente. La gente se divertía interaccionando y viendo cuáles eran las posibilidades del sistema. En este caso también reconocía la cara de un perro guía. Porque pusimos la instalación durante 10 semanas, también pudimos hacer un poquito de investigación. Y al final de la instalación preguntamos alrededor de 300 personas una serie de preguntas. Una de ellas es si sonrieron. Y como era de esperar, el 97% dijo que sonrió más de lo que esperaba. También estábamos muy interesados en saber cómo se sentían, porque hay mucha investigación relacionando la felicidad, las sonrisas y cómo sonreír puede afectar cómo te sientes. Y preguntamos y nos dijeron que el 76% sonreían más de lo que esperaban cuando interaccionaban con el sistema. Lo que era sorprendente también es que el 65% se sentía mejor solo de ver a otras personas interaccionando con el sistema. Y eso establecía un poco se ponían en el papel de alguien que estaba testeando el sistema y recordaban un poco su experiencia. También pudimos extraer una serie de datos objetivos, por ejemplo, el número de intensidad de sonrisas, como os decía, el barómetro que capturábamos, y el número de participación. Y esto lo podéis imaginar, por ejemplo, en un museo, también normalmente miran el número de participación, pero esto daría una nueva dimensión, que es cómo responde la gente, las emociones. Después de las 10 semanas, agregamos todos los datos y vimos, por ejemplo, para días de la semana. De izquierda a derecha, de lunes a domingo, podemos ver que los fines de semana normalmente tienen más sonrisas y menos participación, lo cual es algo que esperas. Pero algo que nos sorprendió mucho es que el martes fue el peor día de la semana. Lo que esperábamos antes del estudio es que el lunes iba a ser el peor día de la semana. Mirando otros estudios de investigación, vimos que habían más gente que decía que los martes era el peor día de la semana, y un poco la idea es que normalmente cuando llegas el lunes vienes entusiasmado de toda la semana, pero cuando llega el martes te das cuenta de que todavía tienes varios días y quizás no te afecta un poco más.
También hicimos un calendario en el que codificamos con colores los distintos días del calendario. Y aquí, por ejemplo, en los calendarios que estoy mostrando se pueden ver que los fines de semana tienen consistentemente mayor intensidad de sonrisas, que es el color rosa, y menos participación. Pero luego empezamos a correlacionarlo con eventos que ocurrían en la universidad. Por ejemplo, durante los exámenes vimos que habían significativamente menos sonrisas que durante el resto de las instalaciones o de las semanas. También vimos que durante la graduación había mucha participación, más que durante todo el resto de la instalación, pero no había tantas sonrisas. Pero lo que era más interesante es que el día después de graduación fue el día de más sonrisas durante las 10 semanas. Lo cual puede ser el hallazgo empírico de que tener tu diploma de la universidad te puede hacer un poco feliz. O eso es lo que quiero pensar. Por supuesto, hay muchas aplicaciones de la felicidad. Imaginaros si estáis en los museos y podéis cuantificar si la gente se lo está pasando bien, no se lo está pasando bien. También se pueden utilizar este tipo de tecnologías no solo para medir, pero también para incentivar emociones positivas. Digamos, por ejemplo, en largas colas de espera o en hospitales o cosas así, que quieres que la gente esté entretenida y no piense mucho en las cosas negativas. Y muchas otras aplicaciones que podemos ver después. Por último, me voy a centrar en una un poco más negativa, estrés. Probablemente no os tengo que decir mucho lo que es el estrés, porque más de una persona lo pasa aquí de manera diaria, sobre todo en temas de accesibilidad, cuando intentas hacer algo y no se puede. Lo que quizás no sabéis tanto es que cuando normalmente estáis estresados, hay una serie de cadenas fisiológicas que ocurren en el cuerpo. Y estas cadenas fisiológicas han sido evolutivas para garantizar que sobrevivimos y podemos adaptarnos a las circunstancias. Algunas de ellas son las que se señalan en la presentación. Por ejemplo, los músculos se tensan, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración también se acelera y la idea es que más sangre y más oxígeno vayan a los músculos y los órganos que son vitales. También cosas que no son necesarias, por ejemplo, la digestión o la orina, la producción de orina, todo eso se pausa porque no lo necesitamos para sobrevivir. Y luego existen una serie de cambios cognitivos, por ejemplo, tenemos más atención, podemos tolerar más daño, más dolor, tenemos más activación, estamos más despiertos. Todo ello para poder adaptarnos a la situación. No sé vosotros, pero cada vez que pienso de esto yo pienso en Hulk y cómo esto nos hace como superpoderosos, ¿no? Como que tenemos un superpoder. Pero como le decían a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y si utilizáis este poder muchas veces al día puede ser bastante negativo para la salud. Problemas como migrañas, fatiga, problemas del sueño, obesidad, todo esto son cosas que se han estudiado bastante con temas del estrés y a la larga pueden acortar y decrementar la calidad de vida. Cuando quieres estudiar estrés, uno de los sitios más comunes o de los primeros que vienen a la cabeza son las centralitas telefónicas, monitorizar el estrés de los empleados. Y ya os podéis imaginar, estos son empleados que la gente llama enfadados. Normalmente necesitan que algo se solucione para ayer y no tienen mucha flexibilidad para poder comunicarse a través del lenguaje verbal o no verbal. Pueden comunicarse con el verbal, no verbal. En el estudio que realizamos utilizamos los sensores que os he mostrado anteriormente y monitorizamos la conductancia corporal de los empleados durante una semana. Y después de cada llamada le pedimos que nos dijera sus niveles de estrés. Lo que queríamos es, después de toda la semana, desarrollar estos algoritmos de inteligencia artificial que nos dijeran pues, qué niveles de estrés tenían durante todas las llamadas y con qué frecuencia. Un poco con la idea de que si sabes que un empleado está muy estresado, quizás le puedes dar unas horas extra de vacaciones o quizás puedes redireccionar unas llamadas para facilitar que tenga llamadas más positivas. Cuando desarrollas sistemas de computación afectiva, muy normal es que desarrolles un sistema que funciona muy bien para una persona, pero no funcione tan bien para otras personas. Y esa es una de las cosas principales de las emociones, es que son muy específicas de cada persona. Por ejemplo, lo que me estresa a mí es muy diferente a lo que le estresa a otra persona. Y cómo me estreso yo probablemente es muy diferente a cómo se estresa a otra persona. Algunas personas empezarán a saltar, otras personas simplemente empezarán a sudar y cosas así. En nuestro caso, cuando utilizamos la información de la persona, podíamos obtener una predicción del 78%, pero cuando utilizamos información de otras personas, solo del 54%. Y esto es un problema si quieres desarrollar un sistema que funcione para todo el mundo y no tienes tiempo para entrenar los sistemas o calibrar los sistemas para todo el mundo.
propusimos unas adaptaciones de inteligencia artificial y lo que nos permitieron es darle un empujoncito a estos sistemas que aprenden de otras personas para poder empezar y entrenar estos algoritmos, casi llegando a una precisión tan alta como cuando entrenas con la misma persona. Como os decía, esto es algo muy prevalente, muy importante, sobre todo personas con discapacidades. Como os decía, hacemos mucha colaboración con niños de autismo porque pueden beneficiarse directamente de estas tecnologías. Y lo que hemos realizado durante varios meses es monitorizarles con las señales fisiológicas mientras van en su vida cotidiana en el colegio. Y lo que hicimos es pedirle a los profesores que anotaran cada vez que veían algún problema, algún comportamiento que se considere extraño, por ejemplo, pegarse a sí mismos o cosas así. Y luego también les pedimos anotar las distintas actividades, por ejemplo, si están comiendo, si están yendo al gimnasio o qué clases están haciendo. Gracias a los sensores podemos agregar estos datos y rápidamente observar los cambios fisiológicos que ocurren cuando ciertos comportamientos ocurren. Por ejemplo, cuando había un berrinche de los niños, veíamos una amplitud muy amplia, un cambio muy abrupto de las señales fisiológicas. Cuando se pegaban, también, y muy prolongada. Las señales que os enseño aquí son duraciones de 1 hora y las señales, el azul es la conductancia corporal. En cambio, cuando ves, por ejemplo, que se están relajando, la señal decrementa y se relaja. O cuando está comiendo, pues no hay mucho cambio. También podemos analizar los datos y crear histogramas para ver cómo cambian las señales. Y dos de las características que extraemos de estas señales son la amplitud de las señales y el número de picos. Y podemos ver que existe un cambio bastante dramático entre los comportamientos que se consideran anómalos y las actividades normales, siendo normalmente más picos en las señales y más amplitud relacionados con, por ejemplo, agresión a otras personas, el pegarse a sí mismo y cosas así. La idea un poco de este proyecto, y todavía estamos analizando todos esos datos, es que si de alguna manera das esta información, por ejemplo, a los profesores o a las familias, podrán comunicarse de una manera mejor con el niño y saber cuándo necesitan, por ejemplo, relajarse o hablar de cierta manera. En algunos casos también hemos observado que hay cambios fisiológicos antes de que se observe cualquier cambio externo. Por ejemplo, en el berrinche, el cambio de temperatura ocurre media hora antes, lo cual nos puede dar indicación para un poco detonar o desactivar el berrinche antes de que ocurra. Los wearables nos dan muchísimas posibilidades para poder reducir el estrés de las personas. Y yo estoy muy interesado en Google Glass porque tiene muchos de los sensores que incorporan los móviles, tienen cámaras, tienen pantallas, lo cual permite dar información a personas de manera simplificada. En el gráfico no se puede observar mucho, pero lo que enseña es la información en tiempo real de las señales fisiológicas de una persona. Y esto completamente cambia cómo uno experimenta las emociones y cómo entiende su cuerpo. Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado es conectar el sistema de sonrisas que os explicaba anteriormente con las Google Glass, y lo que hace es analizar toda la complejidad de la audiencia, lo cual me resulta muy difícil mirar todas vuestras caras. El ordenador se encarga de ello, coge todas las caras y simplifica en algo muy simple, como por ejemplo si estás sonriendo o no. Esto para personas, por ejemplo, con autismo, algunas de ellas tienen la imposibilidad de leer las expresiones faciales porque son muy complejas. Si de alguna manera les das algo más simple, quizás como un semáforo o una lucecita que dice si la otra persona está interesada o no, les puede ayudar mucho en la comunicación. Y por último, podemos también crear intervenciones para reducir el estrés. En este caso, como podemos medir también la respiración de las personas, lo que hacemos es detectar cuando respiran muy rápidamente y enseñar una notificación. Oye, creemos que estás respirando muy rápido, ¿por qué no intentas respirar un poco más lento? Y enseñamos su respiración y la respiración que sería ideal, un poco más lenta. Un poco guiando a la persona para que respire mejor y se ayude a calmar. Supongo que para ahora habéis visto que hay muchísimas soluciones, muchísimas aplicaciones de la computación afectiva y normalmente cambian mucho dependiendo de la aplicación, de la población o de las emociones que tengáis en mente. El vídeo que os voy a enseñar ahora es un vídeo en el que un poco veíamos el futuro de los coches, cómo serían los coches si pudieran medir las emociones de los conductores. Y un poco esto os podéis imaginar qué ocurriría si los coches que tenemos fuera pudieran controlar las emociones de las personas que están dentro. Driving can be one of the most stressful.
Conducir puede ser una de las experiencias más estresantes en nuestra vida diaria. Experimentamos mucho estrés y podemos estar alerta y atentos con estrés, pero demasiado estrés podría tener un impacto terrible en nuestro desempeño. Creemos que este tipo de tecnologías que miden las emociones crean una empatía en la experiencia de conducción porque reducen el estrés de los conductores. ¿Cómo puede ocurrir esta magia? Pues todo empieza midiendo las señales fisiológicas del conductor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los sensores en la apertura o incluso en el volante pueden detectar la fuerza del agarre que normalmente se asocia con el estrés. También el ritmo cardíaco y la respiración, que se pueden medir de forma remota utilizando un software que hemos desarrollado. Hemos incorporado biosensores ya existentes en el volante para medir los indicadores de estrés directamente, como por ejemplo el sudor en la palma de las manos. Hemos validado este tipo de sensores también en otros entornos de vida real y hemos podido demostrar, por lo tanto, que esto es posible. Finalmente, hemos también recolectado algunos rasgos del discurso para poder interactuar con el GPS. De esta manera podemos facilitar indicaciones de estrés. Cuando se mide esta información, el coche puede cambiar su comportamiento. Bajo un estrés extremo, normalmente podríamos experimentar una visión tunelificada que puede tener un impacto negativo en nuestra conducción. Lo puede detectar el coche de manera que pueda darnos más luz con las luces del coche. Si vemos que hay mucho estrés en el tono de voz, en el conductor puede recomendar que escuches música relajada o puede bajar un poco la temperatura del coche. Si el conductor está demasiado calmado o cansado, puede que se sugiera un enfoque más activo. La voz del GPS también se podría modificar de esta manera para poder monitorizar el estado emocional del conductor. Para poder combatir el estrés, la información se puede facilitar al conductor de manera que él o ella pueda controlar la situación antes de que sea demasiado tarde. También hemos creado un sistema de manera que podamos cambiar los colores de lo que se muestra en el salpicadero para poder calmar la emoción del conductor. Hemos creado un prototipo que muestra cómo la cromática se puede cambiar para cambiar el color del coche, indicando que quizá sería mejor mantenerse más alejado del coche que tenemos delante. Tenemos algunas predicciones que se pueden establecer para ver cuál va a ser el estrés futuro del conductor, de manera que el coche pueda actuar cambiando las situaciones que pueden ocurrir más adelante. Esto es algo que puede incluir a varios conductores de la ciudad y podría construir información de manera que pudiéramos construir mejores ciudades y maximizar el bienestar de sus ciudadanos. Esto es una visión un poco a largo plazo de lo que creemos que podría ser el coche del futuro. Y hemos creado unos prototipos para ver cómo reaccionaría la gente. Por ejemplo, una de las cosas que creamos fue un coche a control remoto y creamos unos legos y también lo conectamos a las señales fisiológicas de la gente. Y una de las cosas que vimos rápidamente es que cuando la gente, por ejemplo, frena, las señales fisiológicas incrementan, o cuando atropellaban los legos, también encontraban que las señales fisiológicas incrementaban. Al cabo de pocos minutos veíamos que la gente empezaba a utilizar esa información para cambiar su comportamiento mientras conducía. Se veían que la señal roja venía, rápidamente frenaban, iban más lentos y incorporaban las emociones en ese aspecto. Os voy a dar un poco un overview de lo que hemos hecho o lo que os he explicado, porque supongo que os he dado demasiada información ahora mismo. Os he enseñado algunas de las maneras que utilizamos más frecuentemente para medir emociones, como son la conductancia corporal, las expresiones faciales o incluso los sensores de movimiento. Y os he hablado de tres emociones que creo que son relevantes para muchos de los temas que se discutirán a lo largo de esta conferencia. Pero, por supuesto, existen muchas otras posibilidades de las cuales no he podido hablar ahora y un poco depende de vosotros. Algunos de los sensores o fuentes de información que pueden ser bastante útiles, por ejemplo, son el texto que la gente escribe. Si vas a los foros y tienes las críticas, todo eso se puede analizar para ver si la gente está contenta o está triste y automáticamente seleccionar cuál es el contenido más adecuado. De la misma manera podéis utilizar la voz de las personas para analizar si están estresados o no están estresados. Y en tema de emociones,
muchas más emociones de las cuales no he hablado. La confusión, por ejemplo, cuando estás mirando una página web y no encuentras la información adecuada, o no sabes si algo está ocurriendo o no está ocurriendo. El enfado que uno siente cuando algo malo ocurre. Todas esas emociones pueden medirse también y utilizarse pues, para garantizar la seguridad y mejorar la experiencia del usuario. Muchas posibilidades, os he dicho algunas, pero supongo que ahora lo importante es que vosotros penséis en cómo las emociones afectan vuestra vida diaria, cómo las mejoran o cómo la falta de emociones puede empeorarla. Y he dejado la pregunta en medio para que vosotros pongáis vuestra área de trabajo, vuestro interés y ver cómo la computación afectiva puede mejorarla. Para finalizar, me gustaría agradecer, por supuesto, al comité organizativo de la conferencia por juntarnos hoy aquí en unos temas tan interesantes que requieren un trabajo conjunto. Las fuentes de financiación, por supuesto, del trabajo que os he presentado, del Media Lab, de NSF, Google, Samsung y la Fundación de Caja Madrid. Y, por supuesto, todos los colaboradores que he tenido durante todos estos proyectos, que, por supuesto, sin su ayuda, nada de lo que os he presentado hoy sería posible. Muchas gracias.